Muchas gracias a todos y todas. Diapositiva. Yo quisiera empezar a decir que contándoles un poco brevemente los resultados, pero algunos de los resultados de parte de mi trabajo, y son estos, todos están en proceso, excepto el primero que ya está casi terminado, que es un artículo que estoy escribiendo sobre un estudio comparativo y salitre y caraguala relacionado al tema de autonomía, y que ustedes ya me escucharon algunas veces explicándolo o comentando lo que se llama retornando a las márgenes del Estado, las acciones etnopolíticas en Salitre y Caraguala, al sur de Centroamérica. También está el artículo con Marcos que se llama Alcances políticos y devenir de las identidades étnicas a propósito de la identidad Broran. Posiblemente quizás el nombre vaya a cambiar un poquito y quizás el enfoque, pero me gustaría hacer un estudio comparativo. Voy a incluir un estudio comparativo entre ejemplos de cambio de etnónimos en poblaciones, tanto en Nicaragua como en Panamá, que me parecen muy pertinentes. Y algunas características también en América Latina. También, obviamente, el eje de mi trabajo era una sistematización de la base de datos, recuerdan, y algunas sugerencias de cómo replicar esta experiencia en los territorios. Obviamente, soy antropóloga y me muevo por la especificidad y creo que va a ser muy difícil replicar esto después de lo que he aprendido de la base de datos, pero la idea es sacar un documento de memoria y sistematización de la base de datos con algunas posibles observaciones críticas sobre lo que significa esto de replicar. Y quisiera también pedirles a dos personas que me han acompañado en muchos textos, a Ilanit que escriba algo sobre cómo a través de los documentos se ve esa sistematización de la base de datos, documentos de instituciones públicas que ella trabajó, y también a Cindy Vargas, que me ha estado acompañando en campo sobre cómo desde la memoria comunitaria, desde ella como mujer joven que ha acompañado al Consejo de Mayores puede reconstruir esa memoria. Hay ya un proceso sobre eso. Ambas han estado pensando en algunas líneas. Después hay un texto que yo escribí y que me ayudó bastante, Ilanit Williams, a quien agradezco mucho que me ha acompañado durante todo este recorrido. Escribí para la Asamblea Legislativa una consulta que nos hace la diputada Carmen Chan en algún momento y que al final terminó siendo un documento de más de 50 páginas sobre que ella necesitaba que le explicaran cuál es la separación entre la ADI y el Consejo de Mayores y por qué la conflictividad de representación política en Terra, y bueno, era un reto muy grande. Como antropóloga, como especialista, tratar de explicar eso a un ámbito parlamentar, ejecutivo, y a personas que no manejan nada del tema indígena, y creo que el reto lo tomé en serio, y bueno, traté de hacer una explicación amplia, histórica, pero también hice un resumen ejecutivo, y me parece que eso es un documento que puede ser muy importante para muchos espacios e incluso también para las propias comunidades, para las propias personas indígenas, para el Consejo de Mayores, para que tengan un recurso a mano con relación a este tema, aunque ellos y ellas lo explican muy bien y en realidad lo aprendí de ellas y ellos, ¿verdad? Y por último, estas reflexiones que yo quisiera decir que esto es un avance, yo no lo tengo tan elaborado como cada uno y cada una de ustedes, y por eso quisiera enmarcar, digamos, estos 4 ejes con los que he estado trabajando, todos, digamos, los 5 ejes. 4 de ellos están en proceso y el primero está ya concluido, y entonces he estado metiéndole mano a todos, pero yo quería compartir el menos elaborado, y Marvin, perdón, a ver si a partir ya de ahora empezás a tomar el tiempo, no sé si es un abuso, y pasar la diapositiva. Ok, el tema que a mí me trae, yo quisiera decir que esta ponencia voy a leer una parte y otra parte la voy a comentar. Esta ponencia es un diálogo retrospectivo con las personas de Terra, que hace 5 años se aproximaron lo que en aquel momento se llamaba la Comisión Especial Salitre en busca de un peritaje cultural sobre la base de datos de la etnia Terra.
Personalmente sabía algo, pero desconocía el detalle del proceso, que siempre me pareció innovador e interesante, especialmente porque la antropología, esto podría ser un contrasentido. ¿Cómo dar tal nivel de concretud y exactitud a un pueblo indígena justo cuando nuestra disciplina llevaba a conclusiones contemporáneas después de más de 100 años de debate, que delimitar culturalmente un grupo étnico es casi imposible? Espérense un momentito que tengo que cerrar aquí esto, porque si no, no me va a permitir conversar más, leer. Es decir, la cultura está en constante transformación. Era un estribillo que durante los años 80 y 90 se escuchaba en las aulas universitarias, e incluso en constante transformación las culturas no occidentales, que en otro tiempo la antropología, ancorada en su presente etnográfico, fossilizó. Y aún más hoy es una realidad cuando vemos que los pueblos indígenas demuestran ser sujetos y constructores de su historia y no víctimas de ella, como se pensaba en la antropología en los años 70. Curiosamente, aquí voy a hacer un paréntesis, lo que Cinia nos estaba narrando sobre las visiones que los planes de desarrollo tienen el gobierno, es exactamente ese concepto que se tenía en los años 70, ¿no? Esa imagen salvacionista, digamos, con relación a los pueblos y territorios indígenas. Los grupos étnicos no responden solo a principios estructurales provenientes de la tradición cultural, sino también responden a sus acciones y a las agencias ante los hechos sociales, económicos, históricos. Es ahí donde viene lo que generalmente llamamos como resistencia, resiliencia o persistencia. Es muy importante estos nombres, cualquier nombre que se les diga, porque esto es lo que permite llegar a ser lo que hoy son después de siglos de genocidio. Entonces, desde la teoría antropológica, o mejor, desde la etnología contemporánea, no es posible hacer una limitación tan contundente y con tal grado de precisión como lo hace la base de datos de la etnia Terra-Brora. Yo creo que la etnia Terra-Brora es mejor que cualquier peritaje antropológico. Una vez le dije a don Manuel del Consejo de Mayores Brora, ustedes fueron más acertados que los antropólogos. Encontraron un camino oficial de consenso local en su mayoría, pero tan contundente al mismo tiempo, y que puede delimitar quién es indígena y quién no lo es. Y eso está debidamente registrado en el Tribunal Supremo de Elecciones y en el Registro Civil. Por eso yo siempre he dicho que yo no he visto una experiencia de este tipo a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y me parece digamos, una experiencia extremadamente interesante, pero que tiene su base en la reafirmación, en la subjetivación política del pueblo de Terra. Entonces, ¿por qué los líderes de Terra hace 5 años pretendían hacer un peritaje cultural sobre su base de datos si era tan efectivo? En aquel momento que yo desconocía mucho sobre Terra, esa era una pregunta que me hacía constantemente, y fue a través de don Rodolfo Villalobos, abogado del funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones, sumamente comprometido con este proyecto, junto con Álvaro y Mayuri, que aquí nos acompañan, y le pregunté a don Rodolfo qué es lo que pasa, y la respuesta que don Rodolfo me dio fue esta: ellos y ellas quieren poner un candado a esa base de datos, quieren ponerle un cerrojo. Cuando don Rodolfo nos dejó repentinamente en el 2018, pero gracias a sus explicaciones, al trabajo que realicé con Mayuri y con Ilanit también, y creo que sobre todo con el diálogo con los líderes de Terra, fui entendiendo que la línea del tiempo o el proceso de construcción de la base de datos registraba o mostraba una tensión interna y externa. Pero además, y esto es uno de los elementos más importantes, reconfiguraba o reafirmaba una lucha por una nueva vinculación étnica, y tal es el punto de esa nueva reconfiguración étnica, que hay una transformación de su etnónimo y su autodefinición. Yo les quiero decir una cosa: las personas no cambian su nombre por nada, y eso tiene una fuerza significativa extremadamente importante. No voy a entrar en detalles, tengo más textos escritos sobre esto, pero lo que quiero decir es que a mí me parece que estamos en un claro ejemplo de configuración étnica, y que esa configuración étnica, utilizando un concepto de
Miguel Alberto Bartolomé, está estrechamente vinculada a varias cosas, pero fundamentalmente a la lucha del diquís, o que las consecuencias de esa configuración étnica están vinculadas a la lucha del diquís, a la organización del Consejo de Mayores Brora, que surge, digamos, como organización, aunque tiene antecedentes históricos en el 2019, y obviamente la base de datos que tiene sus inicios según la sentencia de la Sala Cuarta del 2010. Pero volviendo al interés de las personas de Terra, de soltar el peritaje, hoy considero que lo que sucede con la base de datos es que es cada vez más un instrumento retórico y no una herramienta aplicable. Y acá me inspiro en el argumento de Peter Way, que dice en su crítica al multiculturalismo, como muchos otros autores, estoy mencionando solo uno, que él considera que las legislaciones multiculturales de los años 40 no han generado cambios o transformaciones reales, sino lo que él llama gestos retóricos, y que para entender los efectos políticos del multiculturalismo se tiene que ver como un espacio de disputa y un campo de batalla constante. Y eso es lo que yo veo claramente en la base de datos de Terra, que a pesar de haber estado oficializada, si no consiguieron un peritaje cultural, consiguieron un decreto presidencial desde hace 4 años, no pasa nada. Existe desde hace 8 años y no pasa nada, ¿verdad? Y ellos empezaron una lucha sobre la base de datos desde hace 12 años y no pasa nada. Para mí eso es irracional. La base de datos y el caso de Terra, a mi modo de entender, es un ejemplo muy interesante a nivel de Costa Rica, pero a nivel latinoamericano, para analizar ese campo de disputa persistente que genera el multiculturalismo, sobre todo pensándolo en una institucionalidad pública como la que tiene este país, que es privilegiada, diría yo, a nivel latinoamericano y sobre todo por su avance en materia de derechos humanos, que también lo es. Y yo creo que lo que acabamos de presenciar de parte de Cinia y Mariano demuestra eso. Bueno, entonces, yo creo que este caso de Terra, la base de datos, puede traer muchas luces a nivel latinoamericano, pero sobre todo puede traer muchas luces a la reflexión sobre el caso costarricense. A ver si pasamos a la segunda diapositiva. Bueno, un poco para hablar de Terra, algo muy básico, voy a tratar de dar algunas observaciones sobre las vinculaciones entre movilizaciones colectivas o movilizaciones sociales, la praxis política, las reivindicaciones y las relaciones con y ante el Estado. Terra tiene alrededor de 2.500 habitantes, de los cuales, según el censo del 2011, 39% es población no indígena, pero los datos con relación a la posesión territorial dice que el 70% del territorio está en posesión de manos no indígenas. Es decir, tenemos un territorio donde la mayoría está en manos de posesión de personas no indígenas, pero estas personas no indígenas son una minoría con relación al 60% de la mayoría en Terra, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo, para hacerlo lo más simple, porque esto es un texto en construcción, quisiera incluso que lo tratáramos de ver como pensar en colectivo. Voy a hablar de dos enfoques, el enfoque que yo llamo dos miradas, sincrónico, y que para mí describe la praxis política comunitaria de Terra, y el otro enfoque que lo llamo diacrónico, y es un poco la historicidad política y la memoria de Terra. Para decirlo en palabras simples, el microcosmo político de Terra es impresionantemente dinámico. Y es un desafío para cualquier investigación, porque es volátil y cambiante. Pero hay un elemento que permanece siempre en esa dinámica, y es una posición de reivindicación de derechos. Los líderes y las lideresas de Broran Terraba construyen alianzas entre ellos y entre diferentes agentes y actores externos, incluyendo nacionales e internacionales, que fluctúan en el tiempo. No son liderazgos locales muy sólidos, existen varios de liderazgos al mismo tiempo. Unos se destacan supuestamente, digamos, unos se destacan un poco en ciertos momentos, en ciertas coyunturas políticas,
pero su presencia, digamos, de liderazgo es muy ambivalente. Suben y bajan constantemente y transitan entre personas y familias que se adhieren a diferentes grupos. Yo creo que el Consejo de Mayores es una de las instancias colectivas, digamos, donde es posible ver, digamos, a pesar de las fluctuaciones, una coherencia, digamos, de su trabajo, y siento que es uno de los procesos más sólidos desde su anclaje o reconfiguración, porque me parece muy importante utilizar ese concepto para el Consejo de Mayores desde su reconfiguración a partir del 2019. Yo catalogo como una especie de movimiento constante centrífugo y centrípeto de los liderazgos, pero como ya dije, orientados a hacer reconfiguración étnica y que creo que hay que investigar un poco más, y sobre todo creo que me parece que tengo que caracterizarla un poco más. Algo muy importante también que creo que es necesario señalar sobre los Terrabas es que trabajan en una horizontalidad que a mí hay veces me sorprende. Sí, si bien es cierto, hay liderazgos temporales, generalmente sus relaciones sociales son muy horizontales, hay pocas relaciones jerárquicas y claro que esto contrasta radicalmente con lo que podríamos llamar un liderazgo anquilosado, perdón, por 2 décadas en la ADI, a través de un líder, y la poca representatividad local que tiene, o digamos la mínima entre las personas Broran Terra, ¿verdad? Además, esto está vinculado a los continuos cuestionamientos de actos de corrupción que han transitado por la Asociación de Desarrollo. Yo creo que a la base de este liderazgo está un proyecto político que Bonfil Batalla describía muy bien en su libro México Profundo, que es la desindianización, y eso lo deja muy claro a través de su interés de abrir la posesión de las tierras a personas no indígenas dentro del territorio, y también creo que muchos de sus actos hablan, como ahora Rubén hablaba, de ese modelo integracionista con relación al Estado-Nación, solo que ahí lo vemos de una forma, digamos, muy doméstica y al estilo local. Por último, a mí me interesa dejar claro que hay una subjetivación política colectiva que emerge en las últimas 3 décadas y que ha acumulado lo que podríamos llamar un capital social, una experiencia política muy importante que es clave hoy en los procesos de la base de datos, en la consolidación del Consejo de Mayores y sobre todo en las recuperaciones. Y quisiera decir que las recuperaciones de Terraba son extremadamente diversas, no es como Salitre donde más o menos uno logra encontrar un patrón. En Terraba no. No me va a dar chance de comentar, pero hay un documento que trabajé con Cindy Vargas sobre la caracterización de las 13, digamos, comunidades de Terraba, y es impresionante, realmente es impresionante la diversidad, la forma de interconexión entre las familias indígenas y las familias no indígenas en cada una de esas comunidades, un poco la historia de constitución de esas comunidades, y también las organizaciones locales que manejan cada una de esas comunidades. Yo diría que hay una muy básico, hay mucha cosa que se podría hablar, pero hay una polarización entre Santo Antonio y Terraba Centro como comunidad, una más vinculada al mundo, digamos, no indígena, y otro vinculada a esa reafirmación y reconformación política y étnica que tiene Terraba. Otro de los elementos claves y conclusiones que me ha llevado es muy notorio, pero es muy notorio que la gente de Terraba actúa algunas veces con el Estado, otras veces al lado o al margen del Estado, y otras veces contra el Estado. Yo creo que contra el Estado la mayoría de las veces, asumiendo incluso ese rol de sujetos, digamos, acusadores a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya sabemos tienen 2 casos.
Bueno, y ni qué decir, es una revisión muy rápida de Nexus sobre Térraba y utilizando esos dos descriptores, Térraba y indígenas, solo en la sala cuarta, más de 340 recursos de amparo, como desde el 2000, no, desde el 90 y algo, no recuerdo muy bien, pero lo que más me sorprende es que desde el 2008 hasta la fecha, anualmente recursos de amparo, hay entre 20 y 45 recursos de amparo. Claro que hay que analizar un poco más, pero bueno, es solo ese dato para mí es extremadamente significativo y extremadamente preocupante. Hay un autor que se llama Dobrowski, que lo estoy leyendo, que me parece fascinante, y que hace un trabajo sobre los indígenas de Alaska, y que dice que los indígenas están al mismo tiempo dentro y contra del Estado. Y bueno, hay otros autores, Charles Hale, que habla de lo permitido y tal, pero creo que son fuentes inspiradoras que nos pueden ayudar a entender lo que está sucediendo en Tierra y lo que está sucediendo en Costa Rica. Con relación al enfoque diacrónico, Marvin, y si puedes pasar a la otra diapositiva, y ahí yo quisiera decir que hay mucho material, hay mucha gente que ha escrito sobre esto, incluso María Paula, la tesis de doctorado, pero hay muchos colegas de ciencias sociales que han trabajado sobre la historia, lo que yo llamo el enfoque diacrónico. Aquí estoy haciendo una síntesis muy somera y van a perdonar lo mínimo, el minimalismo. Hay mucho que hablar, pero mi objetivo fundamental es tratar de identificar, y aquí quiero trabajar con el tema de memoria, lo que más me interesa, porque me parece fundamental cuáles son los recursos del pasado y de la memoria que están permitiendo ahora esta reconfiguración étnica en Tierra. Y entonces, fundamentalmente la década de los 60 como la década de pérdidas y progreso al mismo tiempo, y quiero contrarrestar la percepción local, lo que pasaba a nivel nacional, y bueno, por ahí hemos construido algunas cositas muy interesantes, han surgido algunos datos muy buenos, pero Tenía no, 4 minutos, nos quedan. sí, gracias, pero eso, no voy a tener tiempo de hablar. eh, mm, eh, Marvin, si quieres pasemos a la otra, a lo de la antropología para cerrar. Gracias, Marvin. No voy a tener tiempo de entrar en estos detalles, lo que yo llamo la historicidad de la memoria, podemos hablar después, pero sí me gustaría cerrar con algo que me parece muy importante y que he reflexionado en las últimas semanas, y que tiene que ver con la antropología y el papel de la antropología, y por qué esta solicitud de la gente de lo del peritaje, que evidentemente no era necesario un peritaje y ellos no necesitaban un peritaje, pero cuando yo empecé a indagar un poco sobre la experiencia de la antropología en los espacios de peritaje, en los espacios judiciales, empezaron a surgir tres aristas que a mí me parecen muy importantes y que tienen que ver un poco con lo que María Paula y Rubén estaban colocando un tiempo ayer, ¿verdad? La primera arista que tengo que decir es que para hacer un peritaje cultural y dar ese criterio de experto tal cual lo definen, digamos, la teoría sobre peritajes culturales, siempre para un antropólogo es un dilema y siempre va a ser un desafío. Eh, mm, y mucho más, por ejemplo, para una praxis política de una reconstrucción étnica como tan dinámica como es el caso de Terra. Y como ya la vimos, y yo creo que lo que yo estoy diciendo, cualquier persona que conoce Terra, que ha seguido mínimamente, digamos, su organización y ha conversado con sus líderes, sabe de esto que estoy diciendo y que tengo que describirlo mejor. Pero uno de los elementos que a mí me parece fundamentales es que los modelos, los conceptos que maneja la jurisprudencia nacional, internacional, incluso las mismas leyes, están ancorados en ideas y en conceptos de antropología muy clásicos, que eso tiene que ver, digamos, con aquellas propuestas de la antropología final del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, lo que le da la visibilidad disciplinar a la antropología, y me parece que eso es un gran problema. Porque la antropología ya superó eso. Desde los años 60, como les vengo diciendo, ya el concepto de cultura antropológica no es el mismo de ese concepto clásico que se sigue manejando.
en los espacios de administración pública, pero también en los juzgados y en las cortes internacionales. Y eso me preocupa muchísimo porque ocurren estos desfases y los antropólogos, y aquí quiero recuperar, digamos, el diálogo que tuve con Cristian Loperena, que hizo un peritaje sobre los garífuna, un peritaje famosísimo, creo que la Comunidad Santa Fe, que fue dictado a favor en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Cristian nos contó el dilema y lo difícil que fue construir su argumento para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que tenía más de 5 años de hacer un trabajo etnográfico en eso. No voy a entrar en detalles, después comentamos por qué ese sufrimiento de los antropólogos, pero un gran reto tiene que ver con esta segunda arista, y es que el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo vinculado a algo que se llama etnografía, que está totalmente en contraposición a lo que nos piden los jueces, los tribunales para realizar un peritaje cultural. Pero además de eso, tenemos que hacer como una especie de traducción de la dinámica de la vida social a un discurso formal institucionalizado, y el problema que yo veo, y es la arista 3, que los antropólogos hemos hecho un gran esfuerzo de hacer esa traducción, y voy a usar estas palabras inspirándome en Rita Laura Segato, mi profesora de Brasilia, que ella dice que la modernidad lo que hace es transformar las personas y los vínculos en cosas. Entonces los antropólogos hacemos ese ejercicio, transformamos la vitalidad, la vida social y las dinámicas en cosas, en objetos, en operaciones, en recursos que vamos a utilizar, o que les damos recursos para que luego los jueces puedan determinar, para que los estados puedan actuar, para que una institución pública pueda generar una política pública. Pero, ¿qué sucede? Y viene la otra parte que tiene que ver con las sentencias, con las consecuencias políticos y éticas, una vez que, digamos, pensemos todo en positivo, una vez que se da una sentencia a favor de los territorios, las comunidades, o como ha sucedido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que después de 10, 8 años que duran las sentencias, llega a las comunidades, no hay ese proceso de traducción, y lo que llega a las comunidades son cosas. Y la vitalidad, el ritmo, la vida que tiene la comunidad se pierde. Es decir, no puede ser posible, Marvin, la última diapositiva, y con esto termino, no puede ser posible, es un poco, yo al igual que Elga, y sobre todo, no voy a entrar en esto último, la agencia de terceros caminos, porque no es posible. Yo he estado escuchando a algunos colegas, por ejemplo, en México, un grupo en el que participamos María Paula y Alejandra, creo que solo de aquí, y yo, y cuando yo escucho a personas que han trabajado en peritajes culturales y dicen, bueno, se acata pero no se cumple, o cuando nos cuentan cómo las sentencias súper famosas, digamos, no tienen ninguna concretud en la vida de las personas, yo creo que, y volviendo al problema, a la situación que es el corazón de este proyecto, y era un poco lo que Ali decía, es decir, ya tenemos identificado el problema, el tema de los conflictos territoriales interétnicos en el Pacífico Sur. Yo creo que es decir, perdón, pero yo no creo que son transformaciones jurídicas. Yo entiendo lo que estaba conversando Marjorie sobre cambios sustanciales, sobre reformas, sobre la necesidad de una transformación total, pero en este momento, y una de mis grandes preocupaciones, y más aún de escuchar después a Elga, es decir, en cualquier momento puede haber otro asesinato. Es decir, en cualquier momento puede haber otro asesinato. El grado de violencia es permanente. Hace justamente 2 semanas hubieron 2 personas que es evidente, fueron atentados contra la vida, atentados contra lo que pasó con Leonel en el territorio de Alto Chirripó, fue un atentado contra la vida, lo iban a matar. Entonces, a mí me parece que la gran responsabilidad ética y política es eso de nosotros, buscar terceros caminos, es eso. Gracias y disculpe, Marvin.